En el mensaje anterior, nosotros vimos que el Señor no debe ser considerado solamente como un líder religioso, sino que Él también nos ha dejado un ejemplo en manera integral, es decir, cada parte de nuestra vida. Con su ejemplo también aprendimos en la lección anterior que podemos vivir sin estar angustiados por lo que hacen nuestros gobernantes. También vimos que podemos vivir sin necesidad de estar afanados por lo material. Podemos trabajar por lo básico, por lo necesario, pero el afán de querer tener más puede robarnos la tranquilidad. También vimos que podemos vivir sin la necesidad de buscar fama o aprobación de otras personas. En el Señor Jesucristo aprendimos de su vida y de sus palabras que no debemos afanarnos por nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y Él también nos enseñó un modelo adecuado, es decir, una fórmula adecuada para vivir como debe de ser. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, Él nos enseñó que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y como resultado, todas las demás cosas vendrían por añadidura. Nosotros hacemos las cosas a la inversa. Primero buscamos todas nuestras necesidades, todos los aspectos de la vida y en segundo lugar las cosas espirituales. Pero nuestro problema es que las cosas que ponemos en primer lugar siempre son materiales y son pasajeras, pero las que son espirituales son para toda la vida. Es por esa razón que a veces se nos complica la vida, pero es porque estamos detrás y afanados de cosas temporales. En Cristo hemos visto que si llevamos sus enseñanzas a la práctica, nuestra vida puede ser más sencilla de lo que es. Podemos vivir más tranquilos, podemos vivir más felices, no necesariamente porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque también debemos cuidar de nuestra propia vida. Según el modelo de Cristo, nosotros también podemos aprender a cuidar de nosotros, incluyendo eso nuestro estado mental y emotivo, lo cual, si no cuidamos esos aspectos, puede repercutir en nuestro estado de salud. Pero también en esta segunda lección queremos ahora tocar otro aspecto importante que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, y es que Él fue un ser osado. Y debemos entender que la osadía puede ser usada en dos maneras, pues, o puede ser definida de dos maneras. En el sentido negativo, una persona osada es aquella que actúa con conducta imprudente y temeraria, que no mide las consecuencias. Pero una persona con una cualidad de ser osado en el sentido positivo es una persona valiente que hace lo correcto aunque tenga oposición. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, decimos que Él fue osado porque fue valiente y porque Él no se acomodó simplemente al sistema religioso de aquel entonces, político de aquel entonces y cultural de su tiempo. En cambio, Él fue totalmente valiente porque rompió esas barreras y mostró el verdadero modelo que Dios había establecido. Hasta el día de hoy, su manera de vivir y su liderazgo se marca firme en lo que él creía y tenía una consistencia con lo que él hacía. Y él es un ejemplo de seguir la verdad. De él podemos aprender entonces la valentía y vamos a ver tres aspectos de cómo él fue alguien que fue
eh, que rompió ese esquema, cómo él fue valiente, cómo fue osado. En primer lugar, nosotros tenemos que nuestro Señor, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como hemos dicho, que son sus biografías, dice que él denunció públicamente la hipocresía. ¿De quién? De los líderes religiosos. En Mateo capítulo 23, él reprendió a los fariseos, quienes tenían la apariencia de ser muy religiosos, pero en realidad eran tumbas vacías. La apariencia solamente era religiosa, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Él no tuvo miedo de decir la verdad. Él los enfrentó y le dijo abiertamente de cómo era su manera de proceder. Y le enseñó al pueblo de que hicieran lo que ellos decían, más no lo que ellos hacían. Esto no debe ser entendido como una licencia que tenemos para atacar las creencias de otros. Nosotros no debemos dirigirnos de manera grotesca o de mala manera hacia otra persona simplemente porque no comparte lo que nosotros creemos. No, aprendamos esto. El Señor Jesús no se dirigió de la misma manera a todo su público. En Mateo 23, cuando él utiliza hipócritas, hace referencia a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos eran los responsables de enseñarle al pueblo la voluntad de Dios y correcta, pero lo estaban haciendo mal porque tampoco estaban dando ejemplo y le estaban imponiendo carga a los más débiles, carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a mover con un dedo. Entonces, se requiere de mucho valor para denunciar a los líderes abiertamente. Y esto lo hizo el Señor. Hoy en día, nosotros necesitamos ser osados, porque hay personas que traicionan sus propios valores y su propia conciencia solo por querer quedar bien delante de aquellos que ocupan un lugar de prestigio. En vez de decir, mira, esto está mal, no comparto lo que estás haciendo, la Biblia me enseña a denunciar las obras de las tinieblas, nosotros callamos o decidimos no meternos en esos asuntos para evitar eh, un malestar o una enemistad con alguien. No, nosotros debemos ser justos con lo que Dios nos ha enseñado. Lo que está mal, está mal. Entonces, no debemos ser participantes de ellos. Necesitamos de esa cualidad. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo mostró su osadía porque rompió barreras intocables. Él tocó a quienes eran rechazados. ¿Quiénes? Los leprosos. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45 nos da ese ejemplo. Cuando él se encuentra con el leproso, se acerca con el leproso, habla con el leproso y, mayor aún, toca al leproso. Algo que ningún líder religioso ni sacerdote en aquel entonces haría, que tenían prohibido estar cerca de una persona enferma. Pero en el caso del Señor Jesús, Él le tocó. Eso es importante. También podemos ver que en su ministerio, Él habló con mujeres y las integró con total dignidad en su ministerio. Recordará varios casos. María Magdalena sanó a varias otras mujeres y muchas mujeres estuvieron involucradas en su ministerio, ayudando y cuidando de las cosas que él podía hacer. Y él les dio un valor como debería de ser y como Dios lo había establecido.
Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Ese es un buen ejemplo. Él rompió la barrera que judío y samaritano no se llevaban entre sí. Pero el Señor Jesucristo eh, habla con una mujer samaritana, pecadora, sin ningún problema. No le juzga por su manera de vivir, sino que le brinda una oportunidad de que pueda ser mensajera, y lo cumplió. Esta mujer se pudo redimir. Fue a Samaria y contó de que había hablado con alguien importante, y el Señor pasó unos días con los samaritanos, cosa que un judío tradicional y los líderes no harían, pues el Señor lo hizo. Entonces Él rompió esas barreras. Si fuéramos nosotros en este tiempo, pensaríamos, y que diríamos, si yo voy, ¿qué dirán? Siempre pensamos en el qué dirán. No, no, a veces no es tanto el qué dirán. Lo que está bien, está bien. No siempre podemos agradar a todo el mundo, pero hay que agradar a Dios principalmente. Y si es el modelo que Dios ha establecido, pues hay que ir y buscarlo, cumplirlo. Y entonces en ese sentido el Señor rompió barreras intocables. Nosotros hoy día podemos tener todavía algunas barreras que no hemos derribado abiertamente y necesitamos osadía. En tercer lugar, el Señor defendió a los más vulnerables. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, Él salvó a una mujer hallada en adulterio que fue usada como objeto para hacerle caer a Él. En el caso de Juan capítulo 8, le trajeron los escribas y fariseos a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y ellos se la trajeron a él para ver qué él decía, si ella merecía morir o no. Él ve que en esto es una trampa de ellos, porque ellos quieren que él le diga que conforme a la ley tenía que morir, pero al hacerlo él iba a tener problema con el gobierno romano, porque la pena de muerte era algo que tenían que dictar ellos y no cualquier otro. Y si él le perdonaba, entonces ellos iban a salir con su as bajo la manga de que entonces él estaba violando la ley. Pero el Señor vio acá que esta mujer era un objeto para ellos. En realidad ellos no estaban interesados en el bienestar espiritual de esta mujer, sino más bien la intención de ellos era realmente hacerla de menos de lo que ya era. Y esta mujer, al ser usada como un objeto, el Señor la redimió, porque acá en Juan capítulo 8, versículo 9 al 11, dice que todos se fueron después que él apeló a la conciencia de cada uno. Todos se fueron, nadie lanzó una piedra, y él mismo le dice, ni yo te condono, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Él defendió a los más vulnerables. A veces nosotros vemos a las personas y no al pecado. El caso de Cristo, nuestro Señor, Él vio al pecado y no a la persona. Nuestro enemigo siempre será el pecado y no la persona. Entonces el Señor defendió a los más vulnerables. En este caso, la mujer que fue hallada en adulterio. ¿Cómo actuaríamos nosotros en un caso como este? Importante pregunta, ¿verdad? Bueno, de modo que en esta segunda lección nosotros hemos aprendido del Señor que Él fue alguien valiente, totalmente valiente, fue osado, osado positivamente.
Él denunció la hipocresía, no compartió nada con la hipocresía. Él rompió esas barreras que eran intocables. Él tocó a un leproso, habló con aquellos que eran considerados menos, como los samaritanos, con las mujeres, y también defendió a los más vulnerables y cuidó de ellos. ¿Nos atrevemos nosotros a seguir su ejemplo? Pues si somos la iglesia del Señor y tenemos que ser como Él y semejante a Él, todavía tenemos mucho que seguir practicando. Tenemos mucho por recorrer. Pues que el Señor nos bendiga y eh, esté con nosotros y nos dé fuerza y nos dé coraje, nos dé valor para seguir adelante con esos valores que realmente importan. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros.